Escuchado las plegarias de nuestro querido maestro Ezequiel Atahualpa Gaonal. Cuando hablamos de nuestro querido maestro durante su estadía sobre la faz de la tierra, hizo obras extraordinarias. Uno de ellos, por ejemplo, es formar las 42 comunidades en nuestro litoral, no solamente en el Perú, sino también en Colombia, en Bolivia, formó 42 comunidades. Pero algo maravilloso es cómo muchos hogares, muchas familias emigraron justamente a la selva. No, no decir, bueno, toma tu pasaje, no, se fueron con sus propios peculios. Y es admirable cómo empezó a movilizarse miles de corazones, miles de almas. Entonces ya no es algo humano para decir, bueno, pues yo me voy. No, porque mi propia voluntad jamás voy a irme. Tiene que haber una fuerza sobrenatural que te impulsa a hacer toda esa acción. Eso miraron muchos de nuestros hermanos a la selva y sigue yéndose hasta el día de hoy, formando comunidades en la selva. Pero hay alguna fuerza sobrenatural que impulsa, entonces ya no es algo normal, es algo ya salido de lo común. A esto nosotros llamamos la fuerza de Dios que moviliza. Ahora nuestros hermanos se están internando inclusive mucho más con las fronteras de Colombia, las fronteras de Brasil. Así, queridos amigos, es interesante. Pero vemos también que él fundó el partido político PREPAP con símbolo del pescadito, y es algo que los moviliza, mis hermanos, por diferentes lugares, siguen trabajando, porque la disposición de Dios es que la doctrina que él recibió, o sea, la doctrina que Dios se le dio a Ezequiel en estos días, esta doctrina que viene a ser en hebreo Torah y en griego viene a ser nomos, que es decir, la ley de Dios, o la doctrina de Dios, o la Torah de Dios, tiene que ser conocida en todos los ámbitos sociales, no sea solamente en la gente más humilde, la gente más pobre, no, sino también en todos los estratos sociales, porque Dios llama a todos sus hijos de diferentes estratos sociales. Así es, amigos, increíble, pero es cierto. Si vemos en la misma escritura que fue escrito, total fueron 1600 años demoró la Biblia para ser todo escrito. Como Dios es espíritu, no es materia, como dice San Juan, Dios es espíritu, no es materia, y se valió de 40 escritores, y no solamente personas de la alta sociedad, sino también hasta analfabetos. Si hablamos de la alta sociedad, primero fue Moisés. Entonces empezaron a escribir, como dice en Isaías, se mostraba por visiones o por sueños, y entonces empezaban a redactar. Y como analfabetos, pues tenemos a Pedro, y escribe pues primera carta de Pedro, segunda carta de Pedro, tercera carta de Pedro. La tercera sí ya no han puesto como libro apócrifo. Tenemos el Apocalipsis. Para eso Juan escribió primera carta, segunda carta, tercera carta, y analfabeto. Son cosas algo maravilloso, son cosas que salen ya de lo acostumbrado, de lo normal, salen ya fuera de lo que es común. Eso es algo extraordinario. Hoy, por ejemplo, amigos, vamos a hablar un poco de la autocompasión. Vamos a tocar este punto porque venimos desarrollando de que según la neurociencia ha demostrado que una persona que no controla sus emociones puede llegar pues a provocar una gran variedad de enfermedades. Pues acá es el momento de hacer un alto, buscar que controlar a nuestras
emociones, no solamente nuestras emociones, sino también tenemos que controlar a nuestras, a nuestras pasiones, ¿no? A esos impulsos violentos, porque cuando no controlamos esa ansiedad, no controlamos esa ira, esa tristeza, no controlamos la depresión o los miedos, entonces, queridos amigos, vamos a tener problemas de salud. Y por eso dice que el 90% es ocasionado justamente por esto, porque no sabemos controlar nuestras emociones. Entonces afectan nuestro organismo y luego se convierte en pues una enfermedad. Y si revisamos el libro sagrado, vamos a encontrar que Dios nos recomienda, como es en Eclesiástico 18, 19, 21, cuídate. Mejor pasaremos lectura para estar más convencidos, porque podemos hablar muchas palabras, pero no hay un sustento que diga si es verdad o no. Vamos a ver. Eclesiástico 19, 18 y 21. ¿Qué nos dice? 18. Dice 19. Ya está. Estoy leyendo por otro sitio. Dice acá. 18, 19, 21. Ya estoy leyendo más también. Estoy 18, estoy leyendo en otro sitio. 19, 21. Antes de hablar, infórmate primero. Segundo, cuídate antes de estar enfermo. Antes de caer enfermo, humíllate. Mire, y cuando peques, muestra arrepentimiento. Pero vamos a las dos palabras que estamos hablando el día de hoy. Antes dice, cuídate antes de caer enfermo. No te dice, cuídate después que caíste enfermo. No, cuídate antes de caer enfermo. Antes de caer enfermo, humíllate. Ya nos está estableciendo dos palabras importantes. Antes de caer enfermo, humillarnos y cuidarnos antes de caer enfermo. Eso que viene las recomendaciones es que tenemos que controlar nuestras emociones del enojo, el resentimiento, de la envidia, la frustración y la autocompasión. Tenemos que empezar a controlar para vivir un poquito más de años y también para vivir en armonía con nosotros mismos, porque si no, de lo contrario, paramos siempre con bastantes achaques, enfermedades, malogramos el hígado, malogramos varios órganos y ahí están las consecuencias y después nos estamos quejando y así, todo porque algo ocasionó. Entonces vemos la autocompasión. Cuando hablamos, amigos, de la autocompasión, pues es la compasión de uno mismo, por eso se llama autocompasión, o sea, compadecerse. Entonces, es una compasión de uno mismo. La autocompasión es cuando uno se castiga por los errores que algo no nos gusta. O sea, algo que no me gusta, por un error X me castigo yo mismo. Exagero los problemas y me siento como la única persona que sufre. Entonces, ese es el autocompasión, o sea, uno mismo se castiga uno mismo por los errores, así como antiguamente había una norma, si alguien cometía un error que hacía, tocaba ¿cómo le dicen? Un chicote y se empezaban a dar en las espaldas, se daban duros, se golpeaban y seguían lo mismo. O sea que una cosa es flagelar su propio cuerpo y otra cosa es que todo esté en el estado mental.
¿Ve? Entonces ellos pensaban que flagelándose ya hay una tranquilidad, pero no hay, pues, no hay lo que estaba en la mente, no lo hay. Porque si lo hubiera habido así, hubieran entendido, no hubieran llegado a tales extremos de autoflagelarse, castigar a su propio cuerpo por los errores cometidos, ¿ah? Exagerando los problemas. No hubiera habido eso. Como vemos en esta película de Ben-Hur, con Mesala, cuando él dice, "Oh, vengo acá, vengo a cambiar varias cosas ahí en Israel". Entonces el centurión saliente le dice, tú lo puedes cambiar, pero lo que tienen en su mente no lo puedes cambiar. Entonces eso no se puede cambiar. Entonces, queridos amigos, emocionalmente nos mantiene pues desmotivados cuando estamos con esa compasión de uno mismo, exagerando los problemas por un error que hemos cometido. Entonces nos sentimos desmotivados, eh, sin aliento de nada, querer hacer, un desfallecimiento. Así nos sentimos. Y luego, no solamente desmotivados, sino también desconfiados, ya no confiamos en nadie. Y nos sentimos, ¿cómo le puedo decir? Que es la única persona que sufre y después los demás no sufren. Entonces, así nos sentimos, ¿eh? O sea, desmotivados y desconfiados de nuestro potencial. Y no, sin darnos cuenta que nos impide avanzar, se produce un bloqueo y se cae en el conformismo y en el pesimismo. Afecta pues nuestra autoestima, perdiendo esa capacidad de confianza, se pierde. Fíjese, es tan duro esta parte que uno por un error uno mismo se castiga, que a esto le llamamos pues masoquismo. Entonces no vamos a llegar a tal extremo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué desmotivarnos? No, al contrario, permite que nos sirva como una experiencia y seguir avanzando, porque mientras estamos con vida hay mucho que hacer. Así que, amigo, ¿por qué sentirnos así? ¿Ah? Desmotivados, decaídos, sin aliento. Por ejemplo, hemos dado nuestros ancestros, nos dieron un gran ejemplo, pero no para caer en el mismo papel, sino que nos sirva como una lección para el futuro. Vemos en el caso de lo que pasó pues en el tiempo antiguo, con un decaimiento hubo en la gente, se sintió pues aún desconfiaban de todo, se sintieron tan mal el pueblo hebreo cuando salieron de Egipto. Mejor voy a pasar lectura para tener una información más clara. Vemos en Éxodo capítulo 6, 1 al 18, vamos a ver lo que pasó de los israelitas cuando se marcharon del oasis a Elim y llegaron pues al desierto de Sin, entre Elim y el Sinaí. El día 15 del segundo mes, pues, después de la salida de Egipto. El día 15 del segundo mes. Toda la comunidad, que fueron casi 3 millones de habitantes, toda la comunidad de los hijos de Israel empezaron pues a murmuraban contra Moisés, murmuraban contra Aarón, porque eran pues los líderes que iban encabezando. Miriam, eran los 3 hermanos, y la amargura era pues de que cómo es posible que los 3 hermanos estén encabezando. Entonces esa era más la amargura, como no entendían más allá, simplemente veían pues el momento presente, no podían ver más allá todo lo que estaba aconteciendo, pero no, pues ellos empezaron a murmurar contra Moisés, empezaron a murmurar contra Aarón. ¿En dónde? En el desierto. Les decían, pues ojalá hubiéramos muerto por mano de Yahvé en Egipto, porque imagínense, estaban bien contrariados. Ojalá hubiéramos muerto por mano de Yahvé en Egipto cuando nos
sacábamos junto a las ollas, o sea, nos sentábamos junto a las ollas de carne, comíamos por pan en abundancia. Ustedes, en cambio, nos han traído este desierto en que todo este gentío morirá de hambre. Sé que, o sea que en ese momento, como podemos decir, pues toda la comida era racionada, porque bueno, en Egipto pues era una ciudad, había pues alimentación de todo lugar, ¿ya? Y como eran, digamos, esclavos del Estado, o sea que corría con los alimentos. Pero acá, imagínense, salieron, ¿dónde van a conseguir? Pues un desierto, donde puede decir, bueno, en un campo de cultivos, nada, no había nada. Entonces, al ver todo eso, donde la comida era un poco más racionada, estaban pues contrariados contra todo eso, porque ellos mismos dicen, ojalá hubiéramos muerto por mano de Yahvé en Egipto cuando nos hemos sentado junto a las ollas de carne, comíamos pan en abundancia. En cambio ustedes nos han traído este desierto que en todo este morirá de hambre. O sea, están más preocupados así. O sea que estaban pues, había una digamos, aparte del estrés que estaban pues estresados, contrariados, sé que renegaban de todo. Pero Yahvé le dijo a Moisés, voy a hacer llover pan del cielo, salga del pueblo, recoja lo que necesita para cada día, pues quiero probar si se ajusta o no se ajusta a mi enseñanza, o lo que Dios quería ver, si lo buscaban a Dios de corazón o simplemente lo buscaban de labios, ¿no? El día sexto les mandaré el doble de los demás días. Ustedes pues lo recogerán y prepararán también la comida para el día del sábado. Entonces Moisés y Aarón dijeron a toda la gente de Israel, esa tarde ustedes reconocerán que Yahvé es el que los ha sacado de Egipto, y por la mañana sus ojos verán la gloria de Yahvé. Porque ellos pensaban, según a su entender, pensaban que Moisés y Aarón los habían sacado de Egipto a ellos, pero no sabían que Dios es o si es que sabían, eran unos cuantos, que Dios es el que lo había ordenado a Moisés, Aarón, para sacar al pueblo de Egipto, lo lleven pues al monte Sinaí para que reciban los mandamientos. Pero ellos pensaban que Moisés y Aarón es el que los habían sacado, y se iban contra ellos. Por eso dice Moisés y Aarón dijeron a toda la gente de Israel, esta tarde ustedes reconocerán que Yahvé es el que los sacó de Egipto, y no nosotros, por no decir. Y por la mañana sus ojos verán la gloria de Yahvé. Porque Yahvé ha escuchado las quejas de ustedes contra él. Pues nosotros, ¿qué somos para que ustedes protesten contra nosotros? Ahí está demostrado de que ellos pensaban que Moisés y Aarón y Miriam eran los causantes de todo este problema que estaban pasando. Pero él dijo, no, yo no soy, mis hermanos ni yo no somos causantes de nada, sino Yahvé es el que está haciendo todo esto. En el Dios que ustedes confían, en el Dios que ustedes creen. Entonces dice, esta tarde Yahvé les dará carne para que coman y por la mañana pan en abundancia. Esa es la manera como les contestará, porque le han criticado a él y no a nosotros. Pues nosotros, ¿qué somos? Entonces, por eso, como dice el Pablo, cuando uno habla mal de un hermano, no habla contra el hermano, sino contra el espíritu que está en él. Entonces uno se va contra aquel que está dentro del hermano, o está tomando posesión dentro del hermano o la hermana. Por eso también hay que tener bastante cuidado. Entonces Moisés dijo también a Aarón, di a todos los hijos de Israel, vengan, preséntese a Yahvé porque ha oído las quejas de ustedes. Aarón estaba todavía hablando al pueblo cuando ellos miraron hacia el desierto y la gloria de Jehová se apareció en medio de la nube. Y Yahvé habló a Moisés diciendo, he oído las quejas de mi pueblo, diles, por la tarde comerán carne y por la mañana saciarán de pan, y así sabrán que yo soy Yahvé, el Dios de ustedes. Entonces aquella misma tarde llegaron codornices que cubrieron el campamento. Y por la mañana en torno al campamento había una capa de rocío. Al evaporarse el rocío apareció sobre el suelo del desierto una cosa menuda, como granos parecida a la escarcha,
Y cuando los israelitas vieron esto, se dijeron unos a otros, maná. O sea, ¿qué es esto? Así que la palabra maná significa, ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Entonces Moisés le dijo, este es el pan que Yahvé les ha dado para comer. Entonces Yahvé manda que cada uno recoja cuando necesite para comer, alrededor de unos 5 litros por persona, y cada uno recogerá lo necesario para la gente de su tienda de campaña. Y así lo hizo el pueblo de Israel. Unos recogieron mucho, otros menos, pero cuando lo midieron con el medio de calitro, ni los que recogieron mucho tenían más, ni los que recogieron poco tenían menos. Cada uno tenía lo necesario para su consumo. O sea, por más que juntaron, siempre Dios puso una medida a cada uno y listo. Entonces vemos acá, esta gente, pues imagínense, comían, pues como vemos ahí, comían pues bien en Egipto. En otra parte dice, había pues hortalizas, había de todo, carne de todo. Se sentaban alrededor de las ollas, había. Entonces, esta gente al ver esto se sentían desmayar. Entonces empezaban el autocastigo, decía, ¿por qué tuve que venir? ¿Por qué? O sea que un arrepentimiento bárbaro había en esos días. Por ejemplo, vemos en la rebelión que hay en Cadés, ahí encontramos algo más de que empiezan el lamento, viene a ser el castigo por los errores que ellos habían realizado, exagerando los problemas, se sentían morir, ¿ah? Entonces no podían pues ni avanzar ni retroceder, un bloqueo había en ellos. Vamos a ver Números, en capítulo 14, vamos a encontrar Números 14. Vamos a leerlo para informarnos un poquito más. Dice, entonces la comunidad empezó a gritar durante toda la noche, la gente lloraba, imagínense qué tal, su autoestima había bajado, pero tanto. Toda la noche se ponían a llorar. ¿Por qué hemos venido a este lugar? ¿Por qué nosotros? Sé que había amigos, no se sentía, o sea que ellos se sentían un desmayo, un desgane total, una desmotivación y desconfiados porque no querían ellos ni creer en nada. Por último ya, se bloqueó sus mentes. Y llegaron pues al punto de bloquearse. Entonces empezaron a afectar su autoestima. Perdieron esa capacidad de confiar. Perdieron. Por eso que empezaron a llorar toda la noche. Por eso dice, entonces la comunidad empezó a gritar y durante toda la noche la gente lloraba. Pero después se quejaron contra Moisés y Aarón. Siempre le echaban la culpa. Por eso viene, cuando hablamos, por ejemplo, sin darnos cuenta, le echamos la culpa a otros. Ese es el caso. Le echamos la culpa y al darle la culpa, amigos, emocionalmente desmotivados. Es un castigo por los errores que algo que a mí no me gusta, entonces viene un castigo, así. Exagerando los problemas, sentirse como la única persona que sufre, y así sentían ellos. Por eso es que lloraban, gritaban, y lo primero que le echaban la culpa es a Moisés y a Aarón. Ustedes son culpables por habernos sacado de la tierra de Egipto. Por eso dice Moisés y Aarón, viendo acá, estamos viendo, dice acá, ¿por qué Yahvé nos dice acá? Ojalá que hubiéramos muerto en Egipto o en el desierto. Porque después se quejaron contra Moisés y Aarón y le decían, ojalá hubiéramos muerto en Egipto o en el desierto. ¿Por qué Yahvé nos lleva a esa tierra? O sea que ya estaban arrepentidos. Primero estaban pues que va a venir el libertador y lo va a llevar pues a la tierra prometida. Todos estaban con esa ilusión. Y cuando empezaron a trasladarse, imagínense, ya no había pues las comidas, como se sentaban alrededor de las ollas para saciarse,
ya no había, porque estaban pues en plena caminata, pero ellos todo lo veían pues en otro sentido, o sea, había una depresión total. Se empezaron a una depresión, a decepcionarse, porque el camino era largo, no era pues de un día para otro, sino los días pasaban, estamos hablando de más de un año, entonces había muchas dificultades. Por eso decía, ojalá hubiéramos muerto en Egipto o en el desierto, porque ella nos lleva a esa tierra. A nosotros nos matarán y se llevarán nuestros hijos y nuestras mujeres. Esto viene a ser cuando fueron, pues, Moisés mandó a 40 príncipes para que vayan a espiar la tierra de Canaán, y cuando trajeron, pues, regresaron, 38 hablaron que eran hombres gigantes y que era fácil a ellos como comerse una hormiga. Entonces el pueblo se aterró y peor, hermano, que estaban ahí desesperados por lo que estaban pasando. Con eso, peor, mejor vieron muerto en Egipto, en el desierto. O sea que vieron las cosas, se aterraron, se aterraron. Por eso dice acá, ¿no será mejor volver a Egipto? A nosotros nos matarán, se llevarán nuestros hijos, nuestras mujeres. Y dice, ¿no sería mejor volver a Egipto? O sea que ya querían regresar de nuevo porque no estaban de acuerdo. Y se decían a unos a otros, elijamos a un jefe y volvamos a Egipto. O sea, no estaban de acuerdo ni con Moisés ni con Aarón. Estaban dispuestos a elegir un nuevo jefe. Entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra delante de todo el pueblo reunido. Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, rasgaron sus ropas y dijeron, la tierra que hemos explorado es una tierra muy buena. Si Yahvé nos favorece, entraremos en ella y será nuestra. Es una tierra que emana leche y miel. No se rebelen contra Yahvé. No teman a esta gente porque los comeremos como se come un pedazo de pan. Los dioses en que confían huirán ante Yahvé, que nos acompaña, así que no tengan miedo. Entonces, una motivación. Entonces el pueblo entero hablaba tirándoles piedras, o sea que estaban pues bien, se había bloqueado sus mentes, se había bloqueado. Entonces el pueblo, dice, empero hablaba de tirarles piedras, pero apreció la gloria de Yahvé en la tienda de las citas ante todo el pueblo y dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me va a despreciar y van a desconfiar de mí después de todas las pruebas que les he dado? Mandaré la peste sobre ellos y lo destruiré, pero a ti haré jefe de un gran pueblo más grande y poderoso que este. O sea, le hace una promesa a Moisés, que Néctaro dice, mandaré la peste sobre ellos y lo destruiré. O sea que yo estaba listo para desaparecerlo a su pueblo, pero a ti te haré jefe de un gran pueblo más grande y poderoso de este. Pero Moisés le respondió, los egipcios saben que muy bien que con tu poder sacaste a este pueblo de en medio de ellos. Se los han dicho a los que viven en ese país. Ellos saben que estás en medio de Israel. El que te mostraste cara a cara y que vas caminando delante de ellos de día en una nube y de noche un fuego. Si destruyes a tu pueblo, las naciones han oído hablar ¿qué dirán de ti? Yahvé ha exterminado a su pueblo en el desierto porque no ha podido hacerlos entrar en la tierra que les había prometido. Pues Moisés le reclama a Dios que no tome esa determinación. Muestra pues ahora tu poder, mi Señor, pues según tus propias palabras, rara vez te enojas y eres rico en bondad, soportas injusticias y soportas rebeldías, pero nada dejas sin castigo, ya que castigas en los hijos del pecado de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Perdona pues el pecado de este pueblo con tu gran misericordia, como desde Egipto hasta aquí los has soportado. Entonces Yahvé le dijo, te voy a perdonar, los voy a perdonar, como tú me los pides. Así que acá es la humillación de Moisés, es la que hace pidiendo misericordia ante Dios para que no lo desaparezca. Por eso dice, los voy a perdonar
como tú me lo pides, pero por mi vida, que por mi gloria me llena toda la tierra, ninguno de ellos verán la tierra que prometí a tus padres. Por eso que fueron castigados 40 años en el desierto, y todos aquellos que renegaron contra Moisés, contra Aarón, todo aquello que renegaron contra Dios por haberlos sacado de Egipto, ellos murieron en el desierto. Ya los que ingresaron después de 40 años, que estamos hablando, los que ingresaron, los que quedaron los más jóvenes, estamos hablando ya 40 años. Hablemos de una persona, por ejemplo, de 60 años más 40, 100 años, no hay nadie llega a 100 años. Los jóvenes, muchos, los que han ingresado son nacidos los más jóvenes, han ido pasando, digamos, los jóvenes de 20 años, a esa fecha tenían 60 años, los que tenían 10 años, 50 años, y así sucesivamente. Por eso, queridos amigos, vemos acá hasta dónde es la autocompasión, o sea, el castigo por los errores cometidos, el lamento por haber salido de Egipto, por hacer caso a Moisés, por hacer caso a Aarón, por hacer caso, muchos se lamentaban, ¿no? Si en Egipto comíamos tales cosas, acá no comemos nada, comíamos pan, y acá, o sea, pues la gente empezaba a llorar, a gritar, o sea, es un castigo, o sea, viene a ser una desmotivación total en esta gente, una desmotivación y desconfianza, porque ya la confianza en Dios se había perdido. Se había perdido, un bloqueo, ¿ah? Y convirtió en el pesimismo, ya no más. Entonces empezó a afectar su autoestima, y perdiendo esa confianza que debían de tener. Por eso, queridos amigos, es peligroso cuando nos falta esa confianza. Eso no pasa no solamente en el pueblo de Israel, pasa en nosotros. De repente, pues hay algo que digamos, hablemos de un joven que de repente pues postuló a una empresa o postuló a una fuerza armada y no ingresó. Se estresa tanto ese muchacho, se estresa tanto que hasta el apetito de comer se le va, no quiere que nadie lo moleste, se cierra en su cuarto, no quiere salir para nadie. O sea, tanto viene pues un castigo que él mismo se ha empezado a generar un bloqueo. Y eso pasa. Entonces, pero, ¿cuál sería la parte positiva? ¿Por qué mantenerse pues autoestima? Mejor buscar estimarse uno mismo, pensar que de repente no era pues para yo pueda trabajar en esa carrera, debe ser en algo más, de repente me espero algo mejor. No miramos de ese ángulo, simplemente como niños caprichosos, yo quiero esto, yo como niño quiero mi juguete, y haciendo berrichas hasta que tengas juguete, y a veces los padres acceden, ya, eso es así, nos comportamos. Entonces, tenemos que buscar la forma, siempre va a haber una salida, Entonces, ¿por qué exagerar el problema? ¿Por qué castigarse por algún error que a veces, algún error que yo no cometí o no me gusta? ¿Por qué? ¿Por qué, amigos? ¿Por qué vivir desactivados? Que no podemos avanzar y nos centramos en el conformismo, el pesimismo. ¿Por qué? ¿Por qué, amigos? De repente no es tu destino. Para que tengan ustedes una idea, cuento una vez una anécdota de un monje muy dedicado a la oración y a la meditación. Un día se trasladó a un cierto lugar, andaba descalzo y una quebrada de casualidad se resbaló y se pinchó con una espina de palo y le traspasó el pie. Entonces el dolor era intenso, se sentó al borde del camino, quería sacar la espina y no podía porque el dolor era intenso. Y gritaba pues de dolor, porque imagínense, en eso aparece un delincuente, le saca la espina,
con dolor, mucho dolor, le sacó la espina y posteriormente encontró una moneda de oro a su lado y se fue, cogió su moneda de oro y se fue. Entonces el monje se puso, imagínese, contrariado, bloqueado. ¿Cómo es posible que yo, que estoy dedicado a la meditación, estoy dedicado a ese sacrificio, y viene un delincuente que lleva una vida desordenada, se lleva una moneda de oro? No es posible, yo un pinchazo, no puede ser. Entonces el hombre salió de sus cabales contrariado, se fue cojeando por el dolor, hasta que llegó a su maestro y le cuenta la hazaña y le dice: no es posible, no es justo esto, que yo, un hombre dedicado a la meditación, recibí un pinchazo en el pie con una espina que me traspasó, y un delincuente que venga pues y me saque la espina y luego encuentra una moneda de oro. No es justo. Entonces después que le escucha, le dice el sabio: sí es justo. Entonces le dice: pero maestro, no es justo. Sí es justo. Y te voy a decir por qué. Tú, por ser un hombre muy dedicado a la meditación, solamente recibiste un pinchazo, porque de ese punto a media milla era para que te quiten la vida. Pero por ser un hombre dedicado a la meditación, solamente recibiste un pinchazo. En cambio, el otro, el delincuente, su destino era para que sea un rey, pero por su perversidad solamente recibió una moneda de oro. Por eso estamos viendo acá, nos estresamos por algo porque no he conseguido, se viene esa autocompasión, ese castigo por algo que no lo conseguí, por algo que no me gustó, algo exagerado, los problemas, como y ese bloqueo que no nos impide avanzar, ¿no? Perdemos esa capacidad de confianza, sabiendo que no hay un mal que por un bien no venga. No, nos estresamos, nos centramos ahí. Eso es lo que le pasó al pueblo de Israel, lo que estamos mencionando ahora. Por eso dice acá, Yahvé dijo: los voy a perdonar como tú me lo pides, pero por mi vida y por mi gloria que llena toda la tierra, ninguno de ellos verá la tierra que prometí a sus padres. Hablo de esos que han visto mi gloria y las maravillas que yo os he hecho en Egipto. Se han visto pues en Egipto las 10 plagas, y en el desierto, como hablamos de las aguas ácidas se convirtió en agua dulce. Y sin embargo, me han puesto a prueba ya 10 veces y no han escuchado mi voz. 10 veces lo habían puesto a prueba y no han escuchado mi voz. Ninguno de ellos que me desprecian lo verá. Solamente Caleb, mi siervo, que me ha obedecido fielmente, entrará en esa tierra que ha explorado, y sus descendientes la poseerán. Ahora pues fíjense que los amalecitas y los cananeos ocupan el valle frente a ustedes, así que mañana vuelvan atrás y partan para el desierto, camino del Mar Rojo. Listo, fue la orden de parte de Dios. Entonces, queridos amigos, cuando hablamos de la autocompasión, esa compasión de uno mismo, se echa la culpa. Yo tengo la culpa porque pues no debió pasar, yo tengo la culpa. O sea que es una autocompasión desmotivado y también al mismo tiempo desconfiado de todo, que nos ponemos un bloqueo, una barrera que nos impide avanzar, así como vemos en el caso del pueblo hebreo cuando salieron de Egipto. Por eso las características de autocompasión es la reacción, es con un sentimiento de ira ante la incapacidad de lograr lo que uno quiere. Entonces, se llena de rabia, así se siente, ¿no? Una reacción muy negativa, ¿no? Así como vemos en el caso de un joven, de repente postuló a la universidad, no ingresó,
ha estudiado tanto para que no ingrese, se siente tan frustrado, entonces se lamenta y ahí empieza a castigar su cuerpo, no comer, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué, amigos? No, de repente no es algo para él. Entonces, viene a ser, pues, amigos, esto nos acaba con la ansiedad en mayor y menor medida, con sentimientos de contrariedad, irritados, mostrando pesadumbre, mostrando molestia, angustia, sentimos una fatiga, un abatimiento total, abrumados y no ser capaces de relajarnos. No, ahí seguimos. Y a veces cuando uno es joven, pobre mamá, insistiendo, cuidándole al hijo que ya está ahí estresado. Si nosotros vemos desde el punto de vista, como dice, es una emoción mal gestionada, entonces empiezan a afectar hasta los órganos, porque ya empezamos a afectar nuestro hígado, afecta a nuestro hígado por la misma ira, afecta a nuestro hígado, y hay problemas de la vesícula, dolores gástricos, porque a veces ya no queremos comer a la hora, etc. Empiezan los problemas gástricos, empieza a doler la cabeza intensa, no sabe, desesperado, no sabe qué hacer, sale hasta alergias, nos sale luego por el mismo dolor de cabeza, por la misma preocupación, por todo, nos empieza incluso a caer el cabello, hasta el cambio hormonal también surge, o aftas bucales, o sea, nos salen llagas hasta en la boca. O sea, amigos, se empeoran las cosas, todo por no querer controlar, todo por no buscar, como dice, poner pues los paños fríos, como siempre se habla. ¿Ah? Por eso, como dice pues la neurociencia, pues demostrado que una persona que no controla puede llegar pues a provocarse una gran variedad de enfermedades. ¿Ah? Y más todavía, si calla, no confiesa, peor todavía. Por eso, amigos, es muy bueno tratar de autocontrolarse. Esa es la base. Entonces vemos buscar frenar, porque nos viene pues ansiedad, nos viene esa depresión, nos viene esa ira, nos viene esa venganza, nos viene de todo. Por eso, amigos, lo más lamentable no hacer, y lo más lamentable de todo esto es buscar culpables. Eso es lo más bravo. Echamos la culpa a otros, así como le hicieron a Moisés. Culpable, ustedes son culpables por habernos sacado de la tierra de Egipto, sin saber que el que había ordenado era Dios. Los ordenó a Moisés y a Aarón para que lo saque a su pueblo de Egipto, para que lo lleve a la tierra prometida, lo lleve al monte Sinaí, reciban los mandamientos y luego lo lleven a la tierra prometida. Eso era así. Pero no, pues echaban la culpa. Tú eres culpable, querían matar a pedradas. Entonces, buscando culpables por lo que les sucede a ellos. Por eso, amigos, tenemos un ejemplo. Tenemos el ejemplo del rey Acab, por ejemplo, Acab, el rey de Israel, cuando él se casa con Jezabel, ¿no? O Jezabel, en griego le dicen Jezabel, y en hebreo es Jezabel. Por ejemplo, tenemos, lo describe pues en el Tanaj, lo describe como un rey malvado por sus políticas religiosas, y ahí es a Jezabel, que era pues la hija del rey de los sidonios, eran del rey de Tiro, de Fenicia. Su padre se llamaba Baal. Entonces era una mujer especial, muy especial. Entonces vemos ahí también cómo uno, así como un joven que no obtuvo lo que él deseaba, se encierra en su cuarto y no quiere ni comer, así prefiere la muerte y tantas cosas, se deprime tanto. Así también le pasó a este rey Acab, ¿no? Vamos a ver Primero Reyes 16:29. Primero Reyes 16:29, vamos a ver. Dice lo siguiente.
Ahab, rey de Omri, comenzó a reinar sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Reinó 32 años en su capital Samaria. Ahab se portó muy mal con Yahvé y fue peor de todos los reyes anteriores. Le pareció poco imitar los pecados de Jeroboam, pues tomó por esposa a Jezabel, hija del rey de los Idumeos, por lo que se puso a servir a su dios Baal y se postraba ante él. Levantó un altar para Baal en el templo de Baal que construyó en su capital, Samaria. También puso un tronco sagrado y con todo lo que hizo ofendió a Yahvé más que todos los territorios de Israel, el territorio de los reyes de Israel. En su tiempo, Giel de Betel reedificó la ciudad de Jericó. Cuando puso los cimientos, ofreció en sacrificio a Biram, su primer nacido, y cuando colocó las puertas de la ciudad, sacrificó a Según, su hijo menor. Así se cumplió las palabras de Josué, hijo de Nun, había dicho de parte de Yahvé. O sea, imagínense, llegaron a tal extremo, sacrificar pues, a sus primogénitos. Bueno, pero vamos a ver el caso de este rey, cómo, igual que un niño, se cerró en su cuarto y empezó ahí a lamentarse por todo. Vamos a ver, 1 Reyes 21, está en el capítulo 21. Vemos en el caso de la viña de Nabot, en la viña de Nabot. Vamos a leerlo. Nabot, un hombre de la ciudad de Israel, o sea, de Israel, tenía en esa ciudad una viña junto al palacio de Ahab, rey de Samaria. Ahab dijo a Nabot: déjame tu viña para que me sirva de huerto para hortalizas, ya que está junto a mi casa. Yo te daré por ella una viña mejor, o si te parece bien, te la pagaré como es debido. Entonces Nabot le respondió: líbreme Dios de que vaya yo a dar la herencia de mis padres. Ahab pues se fue a su casa triste, enojado por la respuesta de Nabot, que quería guardar la herencia de sus padres. Se acostó sin querer comer y con la cara hacia la pared. Fíjense, eso es lo que estamos hablando. Este hombre se empezó, digamos, una autocompasión, a castigarse por algo de que le negaron lo que él quería. Como era rey, quería que le den nomás. Ya está ofreciendo con pagarle, o si no hay otro sitio, pero como le negaron, como una criatura se encerró en su cuarto, o sea, se llegó a, digamos, se bloqueó este hombre, se bloqueó y le impidió avanzar. Y entró, pues, le afectó su autoestima. Entonces, eso viene a ser, y exageró los problemas, ¿no? Se exageró, entonces viene a ser, eso se llama autocompasión, ¿no? Entonces dice, Ahab pues se fue a su casa triste y enojado por la respuesta de Nabot, que quería guardar la herencia de sus padres. Se acostó sin querer comer y con la cara hacia la pared. Jezabel, su esposa, vino a verlo y le preguntó: ¿por qué estás triste y no comes? Entonces él le respondió: estuve conversando con Nabot para que me vendiera su viña, o si prefería, me la cambiaría por otra viña más buena. Pero me respondió: no quiero dársela. Su esposa Jezabel le contestó: y tú eres el rey que manda en Israel. Levántate, come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Israel. Jezabel le escribió una carta en nombre de Ahab y le puso el sello de este. O sea, ella redacta el documento, le puso el sello del rey y envió las cartas a los ancianos y a las gentes importantes que vivían junto a Nabot. En las cartas decía: ordenen un ayuno con una asamblea y hagan que Nabot se siente al frente de la reunión general de la ciudad. Consígase a dos malvados que declaren en su contra: Nabot ha maldecido a Dios y al rey. Y luego échenlo fuera de la ciudad, tírenle piedras hasta que muera. Los ancianos dirigentes de la ciudad
donde vivía Nabot hicieron lo que la reina había ordenado en las cartas que les había escrito. Proclamaron un ayuno e hicieron sentar a Nabot ante el pueblo. Entonces los malvados se pusieron delante de él y lo acusaron diciendo: Nabot ha maldecido a Dios y al rey. Lo hicieron salir de la ciudad y los mataron a pedradas. Enviaron a decir a Jezabel: Nabot fue apedreado y murió. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Ahab: levántate y toma posesión de la viña de Nabot, el de Israel, el que no te quiso vender por dinero, pues ya no vive, ha muerto. Apenas escuchó Ahab de Nabot había muerto, se levantó y bajó a la viña de Nabot para tomar posesión de ella. Fíjese cómo vemos la depresión cuando uno viene a hacer esa autocompasión, ese castigo por algo que no pudo conseguir, no pudo conseguir. Entonces vemos ahí cuando le impidió avanzar, decir, no me dio, pues, y sigue firme, pues, como un niño malcriado se puso así, donde se empezó a bloquear y perdiendo la capacidad de confiar más en Dios. Otra cosa pensó en el pesimismo, el conformismo, tantas cosas, esos sentimientos de ira ante la incapacidad de lograr lo que él quería, se vino todo eso. Por eso, amigos, es una ansiedad, pues, que es en mayor o menor medida, por sentimientos de contrariedad. Viene la pesadumbre, la irritación, la molestia, la angustia, la fatiga, el abatimiento, no son capaces de relajarse. Por eso, queridos amigos, pensemos bastante lo que estamos viendo, de que tenemos que hacer un cambio en nuestra vida. Tenemos que hacer un cambio. Pensemos, dejemos por algún problema que nos pase, no nos castiguemos a nosotros mismos, dejemos de ser masoquistas, mejor enfrentemos, por algo será. Siempre pensando, por algo será. No hay un mal que por un bien no venga, como dice el dicho, así como de este sabio, cuenta una historia de un sabio, eso está en el Talmud, de un sabio que se iba a un pueblo determinado, llevaba su burrito, llevaba su gallo y su lámpara. Y cuando llegó una pequeña aldea, porque en la noche le alcanzó, ya no podía avanzar porque no había noche de luna, no lo había. Entonces él pidió posada por esa noche para continuar con su camino, y todo le negaron, le cerraron las puertas ahí, ese pequeño poblado, o esa pequeña aldea. Entonces él se internó al monte, pase pues la noche, y se encontró en el monte para no perjudicar a nadie. Se internó en el monte, y a la medianoche vino pues un tigrillo, vino y lo mató a su burrito. Imagínense el hombre cómo quedó. Él llevaba las cosas, la carga, lo llevaba el burrito y se sintió sin animal, ya lo mató, pues. Él apenado por su animal, y luego viene un tigre, viene un gato montés y lo mata a su gallo, ya no le da la hora, total se quedó en nada, y todo angustiado, pensativo por todo lo que estaba pasando, prendió su lamparita hasta que amanezca. Vino un viento fuerte y le apagó la luz, la vela, se quedó en tinieblas. Bueno, con toda esa tragedia que le había pasado, sale del monte, ingresa al pueblito y se encuentra con la gran sorpresa que habían venido sus enemigos de esa aldea y los habían matado a todos. Caramba, dijo, por algo será. ¿Qué tal si me quedo acá? No estaría para contarle la historia. Entonces, queridos amigos, ¿por qué deprimirnos? ¿Por qué? Al contrario, la depresión, si él se hubiera deprimido porque lo mataron pues a su burro, a su gallo, le apagaron la vela, si él se hubiera deprimido, no hubiera seguido con su camino, hubiera muerto también. Por eso, amigos, ¿por qué deprimirnos? Dejemos de actuar como este rey Acab. Dejemos hacer eso.
Y sigamos, confiemos más en Dios, que algo bueno nos espera más allá. Para mayor información, síguenos en nuestra cuenta de Santos Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Perimerina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, y comparte con tus amistades para llegar a más sedientos de la doctrina de Dios.